Shalom Abraja, estimado público, queridos amigos, estamos aquí en la tierra de Israel, piensajudí.com, Yehuda Pérez. Quiero, como es bella costumbre, darle las gracias a Boré Olam por la misericordia que tiene conmigo. Baruch Hashem, porque vivo en la tierra de Israel y bueno, es difícil quizás explicarle a todos los milagros que, claro, si la gente no observa, no los va a ver, pero que cada instante es respirar los milagros y la divina providencia de Boreolam. Permítanme agradecerle entonces juntos todos al Creador del Universo por este hermoso milagro, por ejemplo, el poder hablar con ustedes desde larga distancia, grabar, la tecnología que el Eterno ha permitido al ser humano que descubra, porque eso hay que saber, así dice el Zohar, que el Eterno es el que cuando decidió, porque viene la redención final, entonces Él permite que el ser humano descubra lo que ha descubierto para acercar a grandes pasos esa Geulah, esa redención. Ojalá sea en nuestros días, pero que sea con paz, que no haya guerras o hay que hablar mucho por eso, ¿ok? Después de que agradezco a Brolam por su misericordia para conmigo, no solamente para conmigo, para con todos ustedes, porque respiramos. Tenemos la habilidad de pensar, aunque estoy enfermito hoy, pero Baruch Hashem, solo como se sienta. Baruch Hashem. El caso es que le puedes dar gracias a Boreolam por cada detalle, que ojalá tuviera el tiempo para describir detalle tras detalle, cuando menos en la humildad, seamos humildes todos y pedir Siate de Shemaya, la divina providencia, al Creador del universo, para que estas palabras sean escuchadas también en buenos corazones, gentes optimistas, y logremos todos, Besat Hashem, con la ayuda de Dios, transformarnos para ser mejores seres humanos y servidores de los demás de la correcta forma. Ojalá se logre esto en nuestros días. Para eso hay que cambiar el chip espiritual de nuestros sentidos, de nuestra conciencia, de nuestro subconsciente, la intención correcta de querer, cuando menos empezar a tener disposición de estar siempre en dar, pero claro, se ha dicho esto de muchas formas, pero siempre hay muchas cosas, novedades que decir acerca de este concepto. Y después de haber pedido a Boreolam que nos ilumine, que nos dé sabiduría y que con humildad nos permita tratar de decir ideas que están plasmadas en la Torah, ojalá, Besat Hashem, con esa humildad, ese deseo de apegarnos a lo que la Torah nos dijo, que es la Torah, el argumento es que es el pensamiento de Dios. Si alguien quiere entender cómo Dios piensa de una forma absoluta, correcta, ¿ok? Se interesará entonces por entender o aprender la Torah. La Torah es el Pentateuco, los 5 famosos libros de Moisés, el legislador que la pasa con él, pero no en los idiomas traducidos. Solamente para entender cómo el creador piensa, por decirlo así, hay que conocer el idioma hebreo, la lengua santa, para entender, porque lo que se traduce, por muy bonito que se oiga, aún así tiene un efecto hermoso, ¿ok? Aún así se, se pierde lo más importante, que es la esencia del concepto, porque la esencia del concepto está incrustado en las letras, en la forma de las letras y en la combinación de las letras que hablan de o describen el concepto. Bueno, espero que esté claro. Ok, hoy vamos a hablar de una palabra que, bueno, siempre la oí, pero tristemente no la entendí como hoy la entiendo. La Torah escribe algo bien interesante. ¿Por qué? Porque voy a hablar hoy un poco de los milagros que hubieron constantes para la construcción del Bet HaMikdash. Cuando Shlomo Amelech construye el Bet HaMikdash, miles de trabajadores o empleados ponen la mano de obra. En el Bet HaMikdash no se usa barzel, así dicen los sabios. ¿Por qué? Porque barzel es metal.
No se puede construir el Bet HaMikdash o cortar las rocas con cincel, con martillo, porque ese material, barzel, metal, representa más cosas negativas. Y Shlomo Melech, sabiendo que la esencia del Bet HaMikdash, una de las esencias del Bet HaMikdash era la paz universal, la fraternidad y la armonía, no podía entonces el Bet HaMikdash ser construido con un material que la gente ya había usado para destruir, matar, vengar, etcétera, etcétera. Entonces, Shlomo Melech no quería que ninguna parte del Bet HaMikdash tuviera que ver su construcción con este metal. Hubo varios milagros, muchísimos milagros. Yo vivo en Israel, hay piedras, 13 metros de longitud por 5 o 6 de altura y de profundidad son otros cuantos metros. El caso es que el peso que tiene esas piedras son varias toneladas y está, cuando yo veo eso en el Muro de los Lamentos, esas piedras, no afuera donde es conocido el Muro de los Lamentos, sino del lado donde es el Muro de los Lamentos es largo. Lo que se conoce realmente, regularmente, es el que está a vista de todos, pero hay continuación para adentro, ¿ok? El caso es que allá adentro se ve cómo estamos parados y la piedra o la roca está enfrente de ti, inmensa, y tú te preguntas cómo esta roca llegó acá. Y tienes 18 metros, porque el Bet HaMikdash o la Kotel que nosotros vemos o conocemos regularmente no es todo. O sea, de donde está la explanada de la Kotel hacia arriba hay como 18 metros también. Pero esa Kotel o esa explanada está a mitad, porque abajo hay otros 18 metros. Se puede ver, la gente que ya ha estado en Israel lo ha confirmado. Y por lo tanto te preguntas cómo llegó esa roca ahí con la tecnología que había antes. O sea, mover una roca la puedes mover, pero levantarla 18 metros, ¿con qué tecnología lo hicieron? Entonces es un hecho que ahí está la roca. Ahí no lo puedes decir que no. La pregunta es cómo llegó ahí. Y voy a combinar dos palabras muy importantes, simples, pero wow. Una de ellas, como has dicho, la Torah dice algo que otra vez siempre lo he leído y lo he visto, pero hoy me cayó, como dicen, me cayó el 20. Hoy entendí algo que digo, wow. La Torah dice que Sheshet Yamim, en la Perashá aquel, dice Sheshet Yamim Te'ase Melacha. 6 días de la semana Te'ase. No es, y después el Shabbat es el día de reposo, es el versículo que en los 6 días de la semana la traducción incorrecta que todos regularmente conocen es que 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás. Pero eso es mentira, eso no es cierto. La Torah dijo, Sheshet Yamim, 6 días, te hace. Te hace significa que las cosas se harán por sí mismos. Esa es una novedad. Novedad porque, o sea, yo lo sabía, pero no lo entendía como lo hoy, Baruch Hashem, lo entiendo, ¿ok? Porque es importante, porque estoy hablando de una roca que preguntas cómo llegó esa roca ahí. Y lo que los sabios dicen, pues a la gente incrédula no lo va a aceptar. ¿Qué dicen los sabios? Porque ¿cómo llegó esa roca ahí? Shlomo Amelech era tan sabio, que no solamente sabía los idiomas existidos y por haber en este mundo, sino sabía los idiomas de las plantas, de los árboles, de los animales y de todas las criaturas existidas y por haber, y también de los demonios. Es tanta o fue tanta la sabiduría de Shlomo Melech, del rey Salomón, que él con Shedim, con demonios, hizo su, por decirlo así, su carro, claro. Los carros de hoy son tan primitivos a comparación del que tenía Shlomo Melech. Entonces los sabios cuentan que Shlomo Melech con demonios, sabiendo el idioma de ellos, los usaba
para transportarse en velocidades tan grandes y distancias tan grandes. Secretos, secretos del rey Salomón. ¿Ok? Otro dato curioso que cuentan los sabios, que en la construcción del Bet HaMikdash no había no solo barzel, que es el metal, no solamente miles de empleados estuvieron ahí creando esa obra magnífica del Bet HaMikdash y no tenían otra vez cincel o un martillo, no tenían eso. Entonces, 7 años tardó de construirse el Bet HaMikdash, cuentan los sabios, que esos miles de gentes que había ahí en la construcción del Bet HaMikdash no solamente nunca se enfermaron, y el motivo es por la Kedushá, la santidad, el nivel tan elevado de santidad. Ashrat Shekhinah, el concepto de la Shekhinah, de la Divina Providencia, estaba ahí tan presente también en la construcción del templo, que no solamente 7 años nunca se enfermaron, sino también ningún Kli Abodá, ningún artefacto o Kli, no sé cómo se dice en español, perdónenme, eh, utensilio en vez de martillo y cincel, ninguno de los utensilios que tienen el Bet HaMikdash a nadie se le rompió y se le descompuso en 7 años. Los que estuvieron presentes en esa construcción magnífica del Bet HaMikdash respiraban milagros, vivían milagros, sentían milagros, y por el hecho de que eso era así, hasta los demonios participaron en la cooperación para construir el Bet HaMikdash. ¿Cómo eso es posible? Precisamente por la Ashrata Shekhinah, por la divina providencia, la presencia de Boreolam, del creador del universo, en el Bet HaMikdash, elevó la conciencia, la comprensión de todos los que estuvieron en esa construcción del Bet HaMikdash, y por la comunión y el nivel de santidad que había en el Bet HaMikdash, se sentía, se respiraba, se vivía. También así los demonios no pudieron soportar la transformación. ¿Por qué? Porque en el acercamiento hacia Boreolam, hacia el creador del universo, como la plática que sabíamos, muchas veces la oímos, los que conocen judaísmo, de que Job, cuando Satanás quiere tentarlo, él va a Dios. ¿Cómo está Satanás con Dios? Oh, ¿por qué? Porque cuando se elevan las fuerzas del mal que fueron creadas por Boreolam mismo, no fueron creadas para ser, como erróneamente e ignorantes consideran o creen, que es un enemigo de Dios. No, Satanás no es enemigo de Dios, sino todo lo contrario, fue creado para servir a Boreolam. Por eso, en el final de los días, Satanás se le va a hacer shahita, se le va a to swallow, se le va a degollar, y solo se puede degollar, por ejemplo, si habláramos de animales, se puede degollar a un animal kasher en potencia. Significa, no podemos decir el concepto degollar a un perro, porque de antemano un perro que lo degolles de una forma kasher, que es otra larga historia, no porque degollaste un perro de una forma kasher, ya por eso el perro subirá al nivel de un animal kasher y no te lo podrás comer, ¿ok? Entonces, el concepto kasherizar solo incluye a los animales que de antemano tienen potencia de ser kasher, como lo describe la Torah. Por lo tanto, en el futuro, dicen los sabios, al Satanás, lo que se llama Yetzer Hara, porque Satanás se viste, es el mismo ángel, ¿ok? Se viste del Yetzer Hara, del impulso malo. Satanás se viste del ángel de la muerte. Satanás se viste de varias vestimentas. Y el caso es que cuando Satanás se eleva, y porque consulta, en este caso con la idea de los sabios de que consultó a Boreolam para tentarlo, una plática, una conversación entre Boreolam y Satanás. Claro, siempre dijera yo,
Los sabios hablan de la metáfora, que las cosas en el mundo elevado ya empiezan a ser más metáfora y porque tiene un mensaje, ¿ok? El caso es otra, eso es otra larga historia. El caso es que por el hecho de que estaba la Shrata Shekhinah, la divina providencia, ahí en el Bet HaMikdash, hasta los demonios participaron, quisieron cooperar, porque el acercamiento de la Shekhinah hacia ese lugar, Bet HaMikdash, conquistaba tanto. A propósito, es lo que va a suceder en el final de los días, ¿ok? Cuando el Eterno decida de que enough is enough, suficiente, ya es suficiente, vendrá la redención final, pitom, repentinamente el Ejaló, y el Eterno se revelará, pero esa revelación va a quitar el libre albedrío al ser humano, ¿ok? Más o menos explicarlo, lo que ha hecho en años pasados el concepto de la pandemia y tristemente o desafortunadamente los que estaban tramando, aunque siguen tramando, claro, ese orden mundial de conquistar y gobernar a todos los seres humanos, quitarles todo, quitarles su vida privada, no hay dinero, ya no tendrás necesidad de dinero, te van a poner un chip según los cuentos, no importa verdad o no es verdad, eso no es el tema es que si eso es verdad, la pregunta sería ¿por qué Boreolam lo permite? ¿Ok? Entonces el proyecto o programa de esos, dijera yo, malvados, si eso es cierto, son malvados porque no tienen ningún derecho de hacer eso, porque al final de cuentas son seres humanos limitados como tú y yo. Así que ¿quién son ellos? Como los tres presidentes, el de Corea, el de China y el de Rusia. Tres. ¿Qué son ellos? ¿Quién son ellos? Seres humanos. Uno está panzón, el otro está alto, el otro está chaparrito y güerito. ¿Y quiénes son ellos? Seres humanos, que son más importantes que tú y yo. No, seres humanos. Entonces, si entendemos que ellos son seres humanos y no tienen más valor que nadie de nosotros, hay que apurarse entonces a que nosotros en nuestras tefilot, nuestras oraciones conquisten a esa gente y las transformen y el Eterno, como dice el versículo, Lev Melachim Yad Hashem, el corazón de los reyes está en las manos de Dios, pero nosotros tenemos que incrementar con mucha fe estas ideas que están escritas en toda la Tanaj para tratar de salvar al mundo y retorno a la idea del Bet HaMikdash. Entonces, ¿cómo llegaron esas piedras hasta arriba? Dicen los sabios que Shlomo Melech, sabiendo los idiomas de todos, él pronunciaba nombres sagrados y las cosas, como dije el versículo, la Torah nos confiesa algo que hemos mal traducido, no lo queremos entender y nos estamos engañando. ¿De qué? De que la Torah dice, Sheshet Yamim Te'aseh Melachá, 6 días la obra se hará por sí misma, nosotros no hacemos absolutamente nada. Significa, hay que ser honestos, que tú te das vida a ti mismo, tú te das respiración a ti mismo, tú sabes dónde están las llaves del palpitar, dónde está la gasolina espiritual que permite a tu corazón que es energía y necesita energía constantemente. Un carro tienes que pararlo si se acaba la gasolina, pero el corazón no puede dejar de palpitar. Entonces entendemos que es una energía espiritual, una gasolina, por decirlo así, espiritual. Y entonces, por el hecho de que nosotros hasta ahorita, por lo que he descrito, no hemos hecho absolutamente nada, el pensamiento te lo da Dios, la vida te la da Dios, los disque negocios que disque hacemos los da Dios, a los clientes que nos trae Dios, los trae Dios. El Eterno nos permite pensar y nos da a veces ideas y ahora sí, voy a vender aquel y no sé qué, y cada quien dice que es el inteligentísimo y por eso nos estamos engañando. ¿Ok? Sí, estamos engañándonos muchísimo. Porque el Pasuk, el versículo dice, y la Torah, by the way, a propósito, es el barcode, es el barco desde aquella, bueno, no sé cómo se dice barco en español, aquel código genético que todo lo que ha pasado en el mundo, todas las opciones que podrán pasar desde la víspera de la creación hasta el final de nuestros días, todo está escrito en la Torá. Entonces, por eso, de antemano, por ejemplo, decimos Hamotzila Geminares cuando bendecimos por el pan,
decimos Amotzi Lehem min haaretz, que saca el pan Hamotzi Lehem, el pan min haaretz, de la tierra. No, el pan sale de la panadería. Entonces parece que estamos engañándonos, estamos mintiendo. ¿Por qué los sabios instituyeron esa bendición de esa forma y la decimos todos los que bendecimos por el pan? La decimos entonces relativamente parece que estamos mintiendo. Dicen los sabios que fue instituida esa verajá porque así era en el paraíso. El pan salía de la tierra. Significa que había árboles que no nada más eran frutos los que te daban, sino árboles que daban panes de todos los sabores. No necesitábamos todo ese proceso del que tenemos ahora hoy en día, de la harina, de procesarla y de hacer tantas melajot, tantas actividades para tener un pan. En el final de los días, cuando venga la redención final, vamos a ver esos árboles y entonces todos los que vivimos engañados en este presente y nos excusamos de que tenemos que trabajar porque si no trabajamos nos morimos de hambre. Eso es relativamente un engaño. ¿Por qué? Porque así no se deben entender las cosas. También, claro que hay que trabajar. Por ejemplo, dice la Torá, en el Bereshit, en el principio de la creación, que el Eterno hizo y cuando creó sobre la faz de la tierra, creó las semillas para que crecieran. Esperó hasta que dice la Torá, hasta que Adán venga y de Tadamá, trabaje la tierra, dice Rashi que es trabajar la tierra, Leitpalel halageshamim, orar por las lluvias. O sea que el trabajo correcto es, no sería, o debería de ser, pero es el servicio hacia nuestro creador del universo. Conectarnos siempre a Borolam y así conectamos todo lo que está alrededor, que de antemano, como dice el versículo, te hace, sí, 6 días te hace, las cosas serán por sí mismas. Nosotros no hacemos nada, dejemos de engañarnos, ¿ok? Entonces la gente que quiere vivir engañada en este presente seguirá engañada, pero esa gente que quiere engañarse cuando venga la redención final, hoy se va a llevar una sorpresa, porque no va a haber motivo de trabajar. Y entonces, cuando venga la abundancia, y no necesitamos ya trabajar, todos vamos a tener abundancia, pero esa abundancia va a saturar los sentidos 100%. Quiero decir esas palabras de otra forma. Hoy en día, ¿ok? Somos multimillonarios todos. Todos los seres humanos hoy en día somos multimillonarios. Porque, primero porque tenemos en el cuerpo billones de células sincronizadas que el Eterno hace esos milagros constantemente. Ya he dicho siempre que si nada más las células que tenemos costaran un peso devaluado de tu país, ya somos multimillonarios porque tenemos billones de ellas, ¿ok? Entonces ya somos millonarias. Pero no hablo de eso, sino de también de que hace 100 años nadie tenía un carro, los ricos tenían un caballo y una carreta, y así los primeros riquillos tuvieron el aire acondicionado. Al principio no había luz, teníamos unas lámparas de petróleo que apestaban, los que vivieron en esa época, los juventud ya no saben nada de esas cosas. Cuando se la llamaba por teléfono, íbamos a lugares para llamar de una ciudad a otra ciudad, íbamos a unos centros locales de teléfonos y metían ahí unos cables en unos hoyotes grandotes para conectarnos de una ciudad a otra, mucho más al exterior. El caso es que todo eso lo podrían disfrutar solo los millonarios al principio. Y entonces hoy en día, ¿quién tenía carreteras hace 100 años? ¿Quién tenía las comodidades que hoy tenemos? La luz, la electricidad constantemente, el agua potable constantemente. Entonces, somos millonarios. Y ahora, si nosotros queremos engañarnos y si nosotros ¿cómo se dice? Ay, se me olvidan las palabras. No queremos reconocer y si nosotros ahorita no valoramos que somos millonarios, esa abundancia ha hecho que esta generación, mucha gente consume píldoras, drogas, medicinas. ¿Cómo la gente está así? ¿Cómo es posible si hay tanta abundancia? Oh, porque el problema estriba en que la gente no agradece al creador del universo porque no es un
creador que creó y se fue. No, 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 no. La inversión es constantemente. La intervención divina de un Padre Celestial amoroso es constante en nosotros, en cada uno de nosotros, día y noche, cada instante, porque cuando comemos, ustedes ya saben lo que va a pasar en el estómago, ¿verdad? Ingerimos todo, cosas revueltas, mas sin embargo uno se va, erupta quizás, se va a dormir, o uno no hace nada de un proceso de ahora dividir vitamina C, vitamina D, vitamina A, vitamina B a cada miembro de su cuerpo de una forma específica, absoluta, una dosis específica. Nosotros no hacemos nada para que la digestión esté ahí funcionando y para después sacar lo que es el psolet, lo que es lo que ya no vamos a necesitar en el cuerpo, se va a un conducto y ustedes saben de qué estoy hablando y nosotros tampoco hacemos nada por esa fuerza que el Eterno en su misericordia nos permite. No sé si se dice así en español, perdonen si suena feo, de pujar para poder sacar ese psolet, no quiero decirle con el nombre que se conoce, ¿ok? Y eso lo hacemos en el inodoro y ahí todos esos milagros. Conozco un caso, luego se los mando el video de una persona, pobrecita. Tiene dinero, tiene mucho dinero, pero no puede ir al baño, no puede defecar, no puede. No tiene esa fuerza que el Eterno nos permite a todos nosotros espontáneamente. Por ejemplo, también el hecho de Lizkov es poder enderezar la columna vertebral. Yo conozco gente que no tiene esa fuerza tan espontánea que nosotros tenemos por la misericordia de Dios, de poder levantarnos y Lizkov y encorvarnos y tener la espina dorsal, esos huesitos que lo podemos entonces levantarnos. Yo vi gente como gelatina, tristemente, Dios nos libre, que no tienen esa fuerza y son como gelatina, no pueden encorvarse, no pueden. Entonces vivimos milagros constantemente. Muy importante lo que estoy diciendo. Si queremos entender la vida, debemos correr, porque si ahorita que tenemos lo que tenemos, la gente anda mal consumiendo drogas o consumiendo píldoras por falta de apreciación, o sea, todos los problemas psicológicos de todo mundo es por falta de apreciación de la inversión por parte del creador del universo hacia nosotros constantemente. Y hay que ser, si somos inteligentes y honestos y humildes, las cosas que he dicho se van a entender bien. Si no somos humildes, honestos y realmente inteligentes, entonces nos estaremos engañando y usando la disque inteligencia para sacar conclusiones no solo erróneas, tonterías y maldades. Decir que el mundo se creó solo, hay que ser malvado para decir eso. Hay que ser insolente y malvado, pero 1.000.000%. No necesito tener degree en la universidad para entender lo que le estoy diciendo. Por eso la Torah, por eso el salmista dice, mi basarí de mi carne yo puedo sentir o entender al creador del universo. Yo vivo la presencia de Dios en mí, porque otra vez hay que ser honestos. Nosotros no nos damos vida ni respiración, ni nada de lo que sentimos, vivimos. Las plataformas del sentir, de la emoción, del pensar, son plataformas que nosotros no creamos. Entonces el Eterno no solamente crea las plataformas que ya mencioné, sino nos permite pensar, sentir, entender, comprender. Ok, entonces, ¿cómo se logró que esas rocas subieran? Por eso quise hoy enfocarme en Tease, que las cosas, Salomón quería que no solamente no hubiera barzel, que no hubiera ese metal en la construcción del Bet HaMikdash, sino quería, porque se tardó 7 años la construcción, teniendo miles de empleados, porque Shlomo buscó que ese lugar, Kodesh HaKodashim, ese santo lugar, fuera construido con la intervención directa del Creador del universo, de sus milagros. Fue un hinuj, una forma de educar todos los que estuvieron ahí presentes en la construcción del Bet HaMikdash. Por eso cuando viene Nabucodonosor, dicen los sabios, y quiere destruir el Bet HaMikdash, dicen los sabios que el Bet HaMikdash, como era tan santo, tan elevado, y Shlomo por eso lo construyó de esa forma, porque sabía que hay profecías, puede que sea destruido, y entonces para incrementar la oportunidad, la posibilidad de que no sea destruido, quiso que el Eterno mismo pusiera mano
o tuviera que ver en el asunto de la construcción para santificar ese monumento hermoso Bet HaMikdash, aún así se elevó y del cielo lo bajaron, porque aún así, sí, el Eterno tuvo mucho que ver en ese Bet HaMikdash, pero aún así seres humanos lo construyeron también, pusieron de su manita, por lo tanto no es perfecto, o sea, relativamente. El caso es que no lo aceptaron arriba y dicen los sabios que ¿qué pasó? Otro milagro mayor por la santidad, cuando menos, de la que tenía en esas piedras, todas esas rocas. Entonces lo que pasó fue que quedó enterrado, ese Betamigdash bajó y se enterró en las profundidades de la tierra. Y si hay en esa época, en esos lugares, en esos momentos, intervención hasta de demonios, muy fácil, o espíritus, porque Shlomo utilizó no solamente a los demonios a su servicio, sino toda criatura, ángeles. El caso es que para el todo lo puede, para Borolam, que es todo lo puede, él puede, porque así constantemente, ok, es que eso es claro que es todo lo puede, porque constantemente y simultáneamente invierte en cada uno de nosotros pensamiento, que se llama Ashgaha Pratit, la divina providencia a cada uno, o sea que Él puede, el Eterno todo lo puede, es el Padre amoroso que constantemente y en cada instante y en todo el mundo simultáneamente, si todos oran al Creador del universo con un corazón contrito y humillado y humilde, el Eterno oye las oraciones de todos simultáneamente, no es un Waze, no es un satélite. Cuando ves esas ideas de un satélite, es como menos para que entendamos lo que ya los sabios dijeron, ¿ok? De lo que el Eterno es capaz, porque Él es todo lo puede. Entonces, si uno no cree o entiende que el Eterno es todo lo puede, hoy tenemos, dígame cómo hace simultáneamente un pedazo de metal arriba, un satélite y da información o dirige a millones de gentes que usan ese satélite por el Waze, por estos medios ahora que tenemos para manejar, y a todos simultáneamente les dice si te sales, si te desvías del lugar, debe decir U-turn o te saliste del lugar, del camino, toma la exit, la salida próxima, y etcétera, etcétera. El caso es que es un hecho. Entonces el Eterno, mucho más. Y entonces cuando eso sucedió, se construyó instantáneamente otro Betamigdash quemado, por decirlo así, porque ya no tenía la santidad del Betamigdash que fue construido por Shlomo Melech, por el rey Shlomo y la divina providencia, la Shekhinah de Borolam. Por eso cuando vino aquel rey a Nabucodonosor a destruir el Betamigdash, lo Gemara dice que no te jactes. ¿Por qué? Porque una casa quemada quemaste y moliste la harina que ya estaba molida. Algo así la traducción. Diciéndole, tú no destruiste el Betamigdash. Cuando no hay paz en el pueblo de Israel, cuando hay divisiones en el pueblo de Israel, Haz Shalom, ya está destruido el Betamigdash, porque el Betamigdash fue creado para la unión, la unidad absoluta de los seres humanos para traer paz, armonía y salud, ¿ok? Al mundo entero. Entonces, cuando eso se pierde, ya se perdió el Betamigdash. Por eso fue destruido. Ahora, pero regresamos a la idea de cómo fue construido. Entonces, por el hecho de que Salomón no quería usar, y ustedes conocen estas anécdotas, de que Salomón buscó a los demonios para que le dijeran, preguntando igual a los demonios, para que le dijeran dónde está ese gusano conocido, que dicen los sabios, se llama Shamir. Ese gusano no es realmente un gusano literal, sino es un concepto de una criatura espiritual, como dicen los sabios, de que los demonios tienen tres cosas que se parecen a los seres humanos. Los demonios tienen tres cosas que se parecen a los ángeles y una de ellas es que el demonio puede aparecerse como un ser humano completamente y tú no lo sabes. No vayan ahora a pensar que tu marido es demonio, que tu esposa es demonio, que el vecino es demonio. No, 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 no. No vayan a ahorita a empezar a hacer esos pensamientos. Pero en aquel tiempo, aunque eso, bueno, mira, yo no hablo de ese tema, pero no vayan a su mente a ir por allá. ¿Ok? El caso es que entonces Salomón, consultando dónde estaba ese Shamir, ese gusano llamado Shamir, con el cual va a cortar las rocas de una forma que no va a utilizar ese barzel, ese metal, ese cincel, ese martillo,
El caso es que le dijeron los demonios que el que sabía probablemente era el rey de los demonios que se llama Ashmadai, que está en una parte de los confines de la tierra y ahí se esconde y ahí vive. Los sabios cuentan que Ashmadai, este rey de los demonios, todos los días sube a la Roquía, Metifta de Roquía, así dicen los sabios, que sube todos los días a la Metifta de Roquía, o sea, hay cielos y hay cielos, hay varios cielos, varias dimensiones de cielos, y él sube, el mismo rey de los demonios, Ashmadai, su nombre, él sube y estudia Torah, todos los días sube, y cuando él retorna, entonces por el hecho de que ese demonio es en sí un fuego, es un ángel no material, cuando sube, entonces, esa es su forma de aparecer, pero cuando baja al mundo, que es material, por ser fuego, cuando baja al mundo, que es material, le daba sed. Y él había hecho, tenía un estanco de agua muy, muy importante. Era un secreto que él tenía y tomaba de esa agua, pero él tenía miedo de que le pasara algo, que alguien le quisiera quitar su trono, y astutamente él puso una roca sobre esa agua y puso su sello para que en caso de que cuando él retornara todos los días a tomar agua de ese lugar, y si ve el anillo, el sello alterado, aunque sea un poquito, significa que alguien estuvo ahí y tocó esa agua y ya no se la va a tomar tan fácilmente porque tiene miedo de que lo vayan a envenenar. Entonces, así hacía todos los días, lo supo Shlomo Melech, el rey Salomón, y entonces le encargó, le encomendó el trabajo de traer a ese demonio a su soldado, su coronel muy importante llamado Benayao Ben Yoyada. Este gran líder del ejército de Shlomo, no sé si se dice coronel en español, el caso es que Salomón lo llama, lo manda a llamar y le da instrucciones para cómo traer a ese rey de los demonios y escogió a Benayao Ben Yehoyada primero porque era un tzadik súper, súper tzadik y también porque era físicamente también muy poderoso. ¿Ok? Y entonces le dio cuatro cosas Shlomo Melech y le instruyó y le dijo lo que tenía que hacer. Le dio primero una sharsheret, una cadena con el nombre de Dios para que posteriormente se la pusieran en el cuello a ese rey de los demonios, Ashmadai. Acuérdense que cuando retornan a este mundo, ellos pueden transformarse en espíritu, pero muchas veces en seres humanos. El caso es que le dio esa cadena y después le dio Shlomo Amelech a Benayah Ben Yoyada, le dio un anillo también de protección, teniendo el nombre de el efímero de Boreolam, del creador del universo, para que Benayah Ben Yoyada tuviera protección de ese rey de los demonios. Le dio un vino muy especial y le dio como un Semargeffen, como un algodón. Todo para que cuando él llegara a ese lugar tan distanciado, by the way, llegó enseguida porque otra vez le dio muchos secretos que lo transportaron a ese lugar inmediatamente. Y cuando Benayao Ben Yoyada llegó a ese lugar, era un lugar escondido donde Ashmadai, ese rey de los demonios, había hecho esa cuevita, esa agua que tenía escondida. ¿Qué hizo Benayao Ben Yoyada? Le hizo por abajo, tuvo que excavar y le hizo por abajo un hoyito y poco a poco sacó el agua que había ahí. Y después de haber sacado el agua, lo tapó y después lo que hizo fue subirse un poquito más para que entonces haga otro hoyito y en vez de que el lugar ya está vacío, y en ese vacío le llenó de ese vino que Shlomo Melech le dio a Benayao Ben Yoyada. Y cuando llegó Benayao Ben Yoyada, perdón, cuando llegó Ashmadai, el rey de los demonios, retornó de la Metifta Radakia, retornó de ese lugar donde estudiaba Torah y escuchaba
Hidushim, todos los días novedades de Torah. Entonces, él, pues como siempre, buscaba si alguien había tocado su lugar secreto, buscaba si el sello estaba ultrajado. El caso es que checó y vio que todo estaba bien, estaba en orden, abre esa roca gigante, la quita, la destapa y empieza a sentir que no es agua, que es ahora vino. Entonces, como sabe que Dios es todo lo puede, Dios hace milagros a todo el mundo, Dios puede cambiar la realidad para todos, él no pensó en un pensamiento de sospecha, porque si ve que todo está sellado, en su mente, claro, fue que Dios así quiso que sucediera. El caso es que él no pensó en otra opción. Bueno, si me están poniendo algo, que vete tú a saber qué hay aquí y no es lo que tengo que tomar, pues me voy a otro lado, tomo agua de un manantial, otro. Él también se puede transportar de un lugar a otro muy fácil. El caso es que no pensó en esa opción y el caso es que tenía miedo. Por un lado, bueno, pero por otro lado tenía sed y estaba bien sabroso ese vino. El caso, para no hacerse las largas, tomó del vino y ya saben que le puede suceder a una persona que no ha comido y como cuando baja era un ser humano. Ashmadai, este rey de los demonios, se emborrachó al tener el estómago vacío y enseguida Benayao Ben Yoyadá lo encadena con esa cadena y cuando aquel se da cuenta, se despierta un poquito de su borrachera y retorna a sus cinco sentidos. Claro, es una idea, no es que tenga cinco sentidos nada más. El caso es cuando él se da cuenta que ya está encadenado, se trata de quitar la cadena, pero en esa cadena, si la rompe, está escrito el nombre de Dios y está prohibido dividir el nombre de Dios. Está prohibidísimo romper el nombre de Dios. Eso es una condena muy grande y Ashmadá. Entonces, Benayao Ben Yehoyadá le dice, no te sigas alterando porque tiene esa cadena que te puse, tiene el nombre de Dios y si la rompes, vas a dividir el nombre de Dios y va a ser castigado. Y él sabe que eso no le conviene. O sea que por muy malvado que sea, el Ashmadai, rey de los demonios, sabe y tiene temor de Dios porque sabe quién es Dios. Dios es el creador de todo, el que está creando a Ashmadai, el que está creando a los demonios, el que está creando a Satanás, el que está creando constantemente a todos. Por eso el respeto a Boreolam sí lo tienen Satanás y los demonios, mucho más que nosotros, porque nosotros en la ignorancia en que vivimos ni siquiera sabíamos estas ideas. Pero bueno, todo bien, todo para bien. El caso es que lo trajo, dice, no sabes, que pasó por 8 lugares, vio varias cosas y Salomón, perdón, y Benayao Ben Yehoyadá apuntaba. Dice que pasó por un lugar donde había una novia y un novio, y ahí venía Ashmadá, y después pasó por un lugar donde había un Kosem, un mago, y así varios lugares. Y Benayao Ben Yehoyadá lo sigue escribiendo, le dice, todo lo que hagas, yo lo estoy escribiendo, se lo voy a llevar al rey Salomón, y bueno, ahí las cuentas son con Salomón, tú y Salomón. El caso es, para no hacerse las largas, que Ashmadai llega y le trae ese regalo de ese gusano. Otra vez, no es literalmente un gusano, pero así se conoce el concepto. Para entender esto de gusano hay que entender, ya se los he dicho en algunas veces, que mano no es la mano. Mano es un concepto y antecede la mano al miembro del cuerpo. Cabeza, todo es antes de ser materializado algo, empezó por su concepto espiritual. ¿Ok? Lo mismo gusano, lo mismo demonio, lo mismo todo. ¿Ok? Y así Shlomo Amelech construye el Bet HaMikdash, que ojalá pronto sea en nuestros días, que salga de ese lugar de abajo, porque el Bet HaMikdash ya está hecho. Bezrat Hashem, ojalá sea en nuestros días. Ok, quiero entonces terminar y decir a todos, primero a mí mismo, transformémonos en ser honestos y humildes y entender que todo es un milagro. Porque si digo, ay, ¿cómo llegó la piedra ahí arriba? Dices tú, ay, un milagro. ¿Cómo un milagro? No, eso no es lógico, eso no existe. ¿Cómo se subió? Porque hay gente que así habla. Primero es un hecho, si la piedra, si la roca está ahí, ahora tienes que empezar a pensar cómo llegó ahí.
Y no había tecnología, ni hoy en día hay tecnología para levantar una roca así de pesada, ¿ok? No, no la hay. Entonces, es un hecho que ahí está. Entonces, no puedes decir que no, porque ahí está. Los sabios dicen que es un milagro, porque la vida es un milagro. Es lo que quiero decir en toda esta conversación. Sheshet Yamim, 6 días te hace melajá. Las obras, el trabajo se va a hacer por sí solo. Porque eso es un hecho que eso sucede. O sea que si fuiste, dices que fuiste a trabajar y dices que trabajaste, esto se hizo por sí mismo porque Dios te dio en ese momento que dices que hiciste algo personalmente. El Eterno lo hizo porque nos dio vida en ese momento, nos dio la plataforma de todo, como ya se ha dicho. Entonces hay que entender que las cosas las hace Dios y el trabajo correcto es orar, orar y orar. Si ese es el trabajo correcto de conectar todo con el Creador, cada cosa que te pase, cada evento, en cualquier lado que estés, orar. Ahora, no vayan a pensar que estoy dando legitimación a que una persona sea floja y que vaya a decir, bueno, entonces no hay que trabajar. Créame que orar y estar conectado con Dios es mucho más difícil que trabajar con las manos y moverlas y ser una máquina que nos usan los que están arriba de nosotros, porque si tristemente así sucede, que hay gentes que pensaron de diferente forma, entienden que todo es un milagro. Ellos son los que tienen, sí, el dueño de la fábrica donde tú vives tiene 20 empleados, tiene 30, no importa cuántos. Nosotros, ¿por qué somos empleados? O el que es empleado, yo no soy empleado, pero el que es empleado, ¿por qué decide ser empleado? Porque es flojo, de falta de fe. Prefiere tener mensualmente o cada quincena una miseria, dijera yo, de pago, pero él prefiere eso y esclavizarse 2 semanas cada quincena, dar toda su vida por esa miseria de, relativamente, claro, de ganancia. ¿Por qué? Porque es flojo, no tiene fe en Borolam, de que Dios le puede dar mucho más y que el tiempo vale mucho más. Entonces, como la mayoría de gente está así de floja y de falta de fe correcta, y en este momento incito a todo el mundo a cambiar el chip de la cabeza y entender que tenemos que a salir de nuestras limitaciones. Nosotros nos limitamos por ignorancia. Bueno, el caso es, quiero terminar y decir, yo deseo a todos nosotros, incluyéndome primero yo, que el Eterno nos ilumine, nos permita entender todo lo que se dijo hoy y ojalá logremos todos juntos salir de nuestras limitaciones, de hacer el trabajo correcto, de entender que las cosas se hacen por sí mismas. Sheshet Yamim, así dice la Torah, te hace melajá. Muy importante, lo repito para que no se nos olvide lo que dice el Pasuk y dejemos de engañarnos ya, no más, ¿ok? Y Besat Hashem, si cambiamos ese chip y esa comprensión, las cosas van a ser muy diferentes y entonces la bendición va a crecer. ¿Por qué? Porque estás conectado correctamente con el Creador y vas a pedir a Dios que necesitas mucho, sí, necesitas mucho para salir de tus limitaciones, para pagar las deudas, yo también, todos. Entonces, ojalá logremos eso y en nuestros días, para Jabatzlaja, piensaudio.com, Yehuda Pérez, Shabbat Shalom, los quiero mucho, para Jabatzlaja.